Bueno, ahora sí. Qué bueno que haya decidido pasar su parte de su domingo junto a nosotros. Qué bueno que esté aquí. Nos alegramos, nos gozamos que usted esté en la casa del Señor. Acompáñeme por un momento al libro de Efesios, capítulo 6. Hoy quiero avanzar lo que más pueda. Mientras estudiaba esta semana este pasaje, me di cuenta de la ricura que hay en su versión original en el griego. Así que hoy, de manera muy singular, quiero que usted me acompañe a caminar por este pasaje. Vamos a revisarlo como fue escrito en su idioma original, como Pablo quería que se entendiera este pasaje. Y vamos a hablar un poquito de lo que él quería que entendiéramos a través de él. Así que acompáñeme a Efesios capítulo 6. La semana pasada estuvimos hablando de cómo debemos ser buenos empleados y buenos jefes para la gloria de Dios. Me llama la atención que el apóstol Pablo haya puesto tanto énfasis en toda la vida del creyente en este libro. Encontramos que el libro de Efesios nos habla de cómo ser buenos creyentes, de cómo caminar en el camino del Señor, de cómo servir al Señor. Y de cómo nosotros debemos rendir nuestra vida al servicio de la obra del Señor. Después de haber pasado por todo esto, nos encontramos con que Pablo nos enseñó también a cómo ser buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos. Y después nos habla de cómo ser buenos empleados o ser buenos empleadores. Así que damos gracias al Señor que Él está preocupado de todo lo que somos, de toda nuestra esencia, de toda nuestra naturaleza. Pero ahora el apóstol Pablo se enfoca en algo que es completamente diferente a lo que veníamos viendo, que tiene que ver con la lucha espiritual. ¿Cuántos de ustedes han tenido alguna vez una batalla espiritual? Ustedes han tenido que batallar con tentación, o han tenido que batallar con depresión, o han tenido que batallar con angustia, con ansiedad, con situaciones que se escapan de su mano, y usted se pregunta, ¿de dónde viene esto? ¿Cierto? Y usted dice, pero Señor, si te estoy siguiendo, te estoy sirviendo, te estoy amando, te estoy buscando, y nada te sale bien. De hecho, ¿quién dice amén? Ok, es Natalia, sí. Amén, Natalia, gocémonos en el Señor. Así que acompáñeme al libro de Efesios capítulo 6 versículos 10 al 12. Vamos a leer solo 3 versículos y le ruego a nuestro Señor que me dé la sabiduría para poder avanzar y cumplir mi propósito de poder caminar por estos 3 versículos en estos 40 minutos que tenemos. Así que vamos, Efesios capítulo 6 versículos 10 al 12 dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Voy a leer también la versión Nueva Traducción Viviente para aquellos que son más contemporáneos y para que después Pastor Gio no me diga nada y me diga que me estoy poniendo viejo, que estoy leyendo solo versiones antiguas. Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Amén. Se da cuenta que el apóstol Pablo es muy claro, es muy fácil poder entender lo que él quiere que tú y yo veamos. Pero cuando nosotros nos metemos a caminar en el lenguaje en el que fue escrito este pasaje, nos vamos a dar cuenta que tenemos una mayor amplitud, un mayor entendimiento de lo que Pablo quería que entendiéramos con este pasaje. Porque de pronto leemos esto y todos decimos, oh sí, yo me he visto con la armadura de Dios y verdad, y ya estamos. Pero cuando nos adentramos a este pasaje, podemos ver lo que empieza diciendo. Dice, por lo demás, en griego esta palabra es tou loipou. Esta palabra en griego, yo no sé si le había compartido a los muchachos si podían escribirlas. Dice, esta palabra tiene una fuerza adverbial y en las traducciones quería decir finalmente. Y en conclusión, Pablo está terminando el libro de los Efesios y está diciéndonos, después de haber hablado de todas estas cosas, del caminar del creyente, del deber del creyente,
de la vida espiritual y de la vida física del creyente para concluir, para terminar esta enseñanza, para que ustedes entiendan, para que ustedes puedan tener una noción de lo que todo este libro les ha dicho. Está diciendo finalmente. Y nuestra versión, Reina Valera, solo dice por lo demás y no nos permite entender la intensidad que Pablo le está dando a este pasaje, diciéndonos: lo último que quiero que entiendan de esta carta que les escribo. Por lo tanto, ya nos ha dicho: seamos buenos creyentes, caminemos como hijos de Dios, aceptemos al Señor en nuestro corazón, caminemos el camino del Señor, seamos buenos esposos, seamos buenas esposas, seamos buenos hijos, seamos buenos empleados. Después de que nos dice esto, nos dice ahora: pero finalmente quiero que entiendan el propósito con el que les he escrito esta carta. Y dice, por lo demás, que en griego sería de aquí en adelante, o por último quiero que entiendan esto. Dice, hermanos míos. En griego la palabra hermanos míos es adelphoimo, y quiere decir a los santos, a los fieles, de la misma forma que empezó escribiendo el libro. A todos ustedes, mira lo que le está diciendo, a todos ustedes que han leído esta carta, que han escuchado esta carta, que han sido bendecidos por esta carta. ¿Cuántos han sido bendecidos por el libro de Efesios? Levanten la mano. Yo he sido tremendamente bendecido estas 24 semanas. Todavía nos quedan un poquito más de semanas, pero hermano, nunca en mi vida me había tomado tanto tiempo para compartir un libro. Hace años atrás empezamos el libro de Romanos, no lo terminamos, solo hicimos una sección del libro de Romanos. Pero hermano, cuando tú te metes en la palabra y empiezas a caminar en la palabra y la palabra se empieza a revelar y tú la empiezas a estudiar en profundidad, te vas a dar cuenta que tiene mucho más sentido y mucha más bendición para tu vida de lo que hacemos cuando nos levantamos en la mañana y vemos el verso del día, ¿verdad? Porque ¿cuántos de ustedes tienen la aplicación de la Biblia o tienen alguien que comparte el verso del día? Amén, ¿verdad? Cuando tú no solamente lo lees, cuando tú entras en la palabra dice así: escudriñar las escrituras. Escudriñar es una palabra que significa buscar hasta encontrar respuesta a mis interrogantes. Así que cuando tú te metes te das cuenta de lo que está diciéndonos. Entonces, si nosotros empezamos a leer el pasaje, empieza diciendo de aquí en adelante o finalmente, a mis santos, a mis fieles, a mis hermanos, a mi familia, a los que están leyendo esta carta, dice fortaleceos. Y me voy a detener probablemente en cada palabra que vayamos a ver, pero quiero que entienda esto. Fortaleceos en griego es la palabra endinomouste. Y esa palabra viene de la palabra dínamo, de donde viene la palabra dinamita. Y quiere decir potencia. Pero no solamente quiere decir eso. En dinamouste quiere decir recibe el poder que proviene de. Mira qué tremendo. Finalmente, mis amados hermanos, mi familia, los santos y a los fieles, reciban el poder que viene de. Escúcheme bien, usted no tiene ni un poder. Pastor, ¿qué? Sí, usted no tiene ni un poder. Gio, vente corriendo acá arriba. ¿Se recuerda que hemos hablado de esto? Y hay mucha confusión cuando se habla de esto, ¿eh? Moisés se encuentra con el Señor, ¿verdad? Lo hemos conversado muchas veces. Y Moisés le dice: Señor, ¿quién les digo que me envía? Que me envía. Y el Señor le dice: yo soy. Y después, para terminar la conversación, le dice: ¿sabes qué? Diles que yo soy el que soy. Y mira lo que hace, porque a veces no logramos entender. Vente para acá para que todos nos vean y no nos cubra eso. Yo soy Dios. Voy a ponerme como ejemplo. Usted no vaya a decir: el pastor dijo que era Dios. No. Si yo fuera Dios, esto es: yo soy el que soy. ¿Y qué le pasa? ¿Qué ocurre con Moisés? Unción divina recae sobre él. No es Moisés, es Dios. Es tan influyente lo que ocurre en la vida de Moisés que el Señor no permite que los hombres entierren a Moisés cuando muere, porque si no, el pueblo de Israel lo va a idolatrar, porque creen que la unción, la gracia, el poder proviene de Moisés. Escúcheme bien, usted y yo no tenemos poder. Lo que tenemos es al Espíritu Santo, que es poderoso. Entonces,
En dinamouste te está diciendo, yo soy el que soy. Te está transfiriendo poder de Dios para ser usado en su voluntad. Usted ha escuchado a esa persona que dice, yo declaro, yo proclamo, yo ato, yo. Hermano, permítame decirle, átese los zapatos, que es lo único que puede hacer. Porque lo que yo logro hacer viene a través del gran yo soy, en el nombre de Jesús, quien derramó su sangre. ¿En quién está el poder? ¿En quién está la unción? ¿En quién está la gracia? ¿En quién está la misericordia? No en ti. Anda un pastor por ahí que nosotros hemos conversado mucho, que dice que somos dioses, ¿verdad? No le crea. Gracias, mijo. Entonces vemos que cuando la palabra nos dice en el griego, de aquí en adelante, mis hermanos, en dinamouste, llénense del poder que viene de Dios. Llénense de la potencia que viene de Dios. ¿Por qué, mi hermano? Cuando tú empiezas a leer esto y empiezas a entender lo que el apóstol Pablo te quería decir a través del griego, te das cuenta que sin el poder de Dios en tu vida no puedes enfrentar ni una situación. Pastor, yo no sé por qué me está pasando todo esto. Porque no estás cerca de la presencia del Señor. Pastor, es que no sé cómo enfrentar esta situación. Yo sí sé, te invito, mira, busca de Dios. En dinamouste hay una palabra que se ha puesto muy de moda en estos últimos años, y es empoderación, ¿verdad? Y sobre todo las mujeres, el feminismo dice, no, es que nos sentimos empoderadas, ¿verdad? Se ha utilizado mucho. Escúchame bien, nosotros somos empoderados por el poder, por la gracia y la misericordia de Dios. Y cuando tú vienes y dices, voy a orar, entonces ven Jesse corriendo para acá. Ven Jesse. Entonces cuando usted hace este ejercicio, mire, vamos a hacer un ejercicio bien singular. Voy a orar por Jesse. Señor, oro por Jesse para que le des un novio. No hay nada. No ocurrió nada. No ocurrió. Pero mira ahora, vente. Ahora yo, Pastor Gabriel, tápese los oídos. De allá me está diciendo, pastor, te estoy viendo. Ahora, pero mira, Señor, en el nombre de Jesús, ahora cambió la historia. Yo oro para que tu gracia y tu unción la empoderen y venga un hombre que pueda reconocer tu gracia en ella y lo honre y te reconozca a ti en ella. ¿Cierto? Empoderada. En dinamouste. ¿Hay algún papá que esté enfrentando problemas con sus hijos? Con alguno de sus hijos. ¿Hay algún papá? Levante la mano. Sí. Oiga, si yo también soy papá. ¿Hay alguien? Hermana Eri, venga corriendo para acá. Venga corriendo para acá. A ver, no me diga con quién, pero mire. Entonces, mire. Usted ya conoce a la pastora Eri, así que usted ya sabe quién es. Entonces, hermana Eri, yo voy a orar por usted y voy a hacer esto. Señor, ya dale sabiduría a la hermana Eri para que sepa tratar al amén. Oh, no. ¿Se dio cuenta que yo solamente le dije al Señor lo que Él tenía que hacer? Porque la palabra dice que oramos mal. Por eso no recibimos. What? No reciben porque oran. Pero mira ahora, cuando tú entiendes que estás empoderado por la gracia, la misericordia, el poder, la unción que proviene del cielo, a través de la sangre de Jesucristo, la oración va a cambiar. Señor Jesús, no tenemos las herramientas, pero recurrimos a ti. What? ¿Qué acaba de ocurrir? Reconocemos que el poder no está en mí. Entonces yo le puedo dar a la hermana Eri, mire, le voy a dar un cable. Tome ese cable y con este me arregla. No, hermano. No, tranquilo, No le voy a dar el cable. El de la plancha. Pero hermano, yo 48 años, si usted me presta atención, cuando yo ando con shorts, yo tengo varias marcas en mis piernas, porque el de la plancha sí me dio. Porque, ¿sabe qué? Porque mi papá, en su naturaleza, también me corrigió. Pero cuando yo oro y la hermana Eri ora,
¿Se da cuenta de lo que ocurre con Endina Moste? Cuando tú reconoces que no hay poder en ti para enfrentar nada en la vida. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra, hijitos? En el mundo más no temáis, ¿qué? No Eri, no Mauricio, no Gabriel, no Rosa, no Gio, no Jesse. Él ha vencido. Por eso necesitamos ser empoderados por Él. Cuando tú entiendes que Él es el yo soy y tú solo el mensajero, entonces tú te tomas de eso. Amén. ¿Cierto? Sí, la hermana Eri me dice, mire pastor, ¿puede usted llevarme esa mesa para acá? Porque yo no la puedo. La hermana Eri lo único que va a hacer esperar a que llegue la mesa. Porque ella creyó que yo puedo. Cuando tú le crees al Señor, tú descansas en la promesa de que Él hará. Porque estás empoderado. Y el poder no proviene de ti, ¿cierto? Entonces, oramos, Señor, para que en tu gracia, tu misericordia y tu poder le des sabiduría y entendimiento a la hermana Eri y al pastor Gabriel. Que tú, Señor, también le des las herramientas que provienen de ti para poder criar a nuestros hijos. Amén. Ahora descanso. Pero, pastor, ¿es que mi hijo me va a seguir dando problemas? Probablemente sí. Ya vamos a llegar a ese punto. ¿Y por qué probablemente sí? ¿Por qué el apóstol primero nos dice que debemos ser empoderados? Porque ya nos va a decir, lo leyó conmigo, ¿verdad? Dice, porque después ¿qué? Que vamos a enfrentar. Mira, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir? Mira, hermano, no voy a detenerme ahí todavía, vamos a hablar de esto en un momento, pero hay tres enemigos con el que nosotros batallamos. Tres enemigos. ¿Cuáles son los enemigos de la creación de Dios? ¿Quién cree usted que es el enemigo? A ver, le voy a decir. El mundo. Y al mundo no me refiero a esta circunferencia que gira en el espacio, sino me refiero al sistema en el que vivimos. ¿Cuántos de ustedes ven que sus hijos son influenciados por sus amigos, por la televisión, por la internet, por los influencers, ¿cuántos de ustedes ven que sus hijos se da cuenta que el mundo está en contra de nosotros? Hermanos, se da cuenta que la escuela no es nuestro aliado. En todas partes están tratando de meter en la cabeza que ellos son más de lo que creen que son. Y le están haciendo creer que los padres somos unos idiotas, que no entendemos, que no tenemos educación, que no tenemos experiencia. Porque el mundo está en contra de las cosas santas. Y sabe, se lo decía la semana pasada y la semana anterior y la semana anterior. La familia es el establecimiento divino. Dios la creó, por eso el mundo trata de destruirla. Por eso está tratando de romper las relaciones entre padres e hijos. Mira, hermano, el último versículo del Antiguo Testamento, antes de que el Señor venga al mundo, antes de que Mateo empiece a decir, esta es la genealogía de Jesús. Mira, acompáñame, el último versículo en el Antiguo Testamento, Malaquías 4. Versículos 5 y 6. Mira cómo termina el Antiguo Testamento. Termina con una maldición, hermano. Y el Señor guarda silencio por 400 años. Por 400 años se cierra el telón que había entre el hombre y Dios. Dios deja de hablar. Dios deja de comunicarse. Y lo último que el hombre escucha de parte de los hombres de Dios es esto. Malaquías 4, 5 y 6. Miren, les envió el profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán envolver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de sus hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Hermano, miren lo que estaba diciendo. Necesitamos de la unción y la palabra de Dios, del hombre de Dios que nos traiga el mensaje para que los padres vuelvan a estar con sus hijos, los hijos con sus padres. El mundo se está esforzando porque esto no ocurra. Por eso necesitamos, escúcheme bien, ser empoderados con la unción de Dios. Porque en el mundo que vivimos, mire, le voy a preguntar, randomly, ¿verdad? Así, al azar. Franklin, mientras tú crecías en Venezuela, ¿tú te podías imaginar
que el mundo iba a moverse de la forma que se mueve hoy? No, ¿verdad? Cuando salíamos con los amigos al atardecer a jugar un partido de fútbol, cuando íbamos a tirarle piedras al lago, cuando hacíamos estas cosas que eran tan normales para nosotros, jamás se nos iba a cruzar por la cabeza que el mundo iba a estar tan distorsionado y tan corrupto, ¿cierto? Pero escúcheme, hoy vivimos en otro mundo y necesitamos ser empoderados con el poder de Dios en nosotros. Fortaleceos es empoderarnos. Y si tradujéramos este versículo sería: de aquí en adelante, mis hermanos, sean empoderados. ¿Y sabes cómo lo puedo ver? ¿Alguna vez usted vio la película El Rey León? ¿Verdad? Simba, el papá, le dice: mira, todo lo que toca la luz del sol es nuestro. Wow, papá, todo eso no. Sí, hijo. Pero donde no llega el sol, allá no te vayas a meter. ¿Qué hace Simba? Se va donde no llega el sol, ¿verdad? Si usted vio la película, ¿se recuerda lo que ocurre con el leoncito? Se encuentra con las hienas. Y este gatito no encuentra nada mejor que pararse enfrente de las hienas y rugir. Le salió miau, miau. Y de pronto se para y ruge y tiembla la tierra. ¿Se recuerda de esa escena? Y Simba cree que, la hice. Y las hienas salen corriendo asustadas. Y no se ha dado cuenta y de pronto mira hacia atrás y es papá quien rugió. Eso es ser empoderado. Cuando te das cuenta que no hay poder en ti y que es papá quien te está defendiendo. Finalmente, o de aquí en adelante, mis hermanos, sean empoderados en el Señor. En la palabra en griego en el Señor es en Kyrio. Y quiere decir no solamente Dios, sino que quiere decir el que tiene. ¿Dónde estoy? Acá, perdón. El que tiene la suprema autoridad. Entonces, cuando tú dices: por lo demás, mis hermanos, fortaleceos en el Señor, estás diciendo: finalmente, los santos, los fieles, empodérense en el que tiene la suprema autoridad. Porque, mi hermano, hay situaciones que vivimos porque no tenemos la autoridad para enfrentarlas. Porque nuestra naturaleza pecaminosa está presente todo el tiempo. Por eso necesitamos que la presencia de Dios nos inunde, para que nos dé gracia, nos dé sabiduría, nos dé la moralidad necesaria para poder enfrentar situaciones que en otro momento no hubiéramos podido. Por ejemplo, cuando una mamá o un papá enfrentan a sus hijos porque están en fornicación, ¿verdad? Que fácilmente te podría decir: ¿y qué me vienes a decir tú si tú también te casaste embarazada? ¿Cierto? Y los papás decimos: híjole, tiene razón, no le puedo decir nada. O no, si tú fuiste un loco, una loca, un drogadicto, un alcohólico, ay, no le puedo decir nada porque... Escúchame bien, mi hermano. Si puedes, porque estamos siendo empoderados. ¿Me escuchaste? Porque no proviene de mí. El enemigo ha querido hacerle creer a tus hijos que ellos tienen más autoridad sobre ti que tú sobre ellos. Porque la autoridad suprema proviene de Él. De aquí en adelante, mis hermanos, sean empoderados en la autoridad suprema. ¿Te das cuenta cómo se va? ¿Te das cuenta de lo que el apóstol Pablo quería que entendiéramos? La próxima palabra, y yo sé, mi hermano, usted va a decir: el pastor hoy día vino a hacer griego 101. No, hermano, quiero que usted se vaya tan lleno como yo me llené cuando estudié esta palabra. Y mira lo que dice posteriormente. Dice en Kyrio, ¿verdad? Y después en el Señor, en el poder. La próxima frase en griego es kai entokratei. Kai entokratei. ¿Qué quiere decir? En el poder, en el vigor
o en la potencia. De aquí en adelante, mis hermanos, sean empoderados en el que tiene la suprema autoridad y en su potencia. Este Pablito no jugaba. Este Pablo quería que viéramos en dónde teníamos que ser fortalecidos, y no solamente en las herramientas que nosotros podemos desarrollar, sino en Dios, de su fuerza. Tes ikios autou. Esto significa la fortaleza, la fuerza, la alta habilidad o la virtud. Entonces, por lo tanto, dice: de aquí en adelante, mis santos sean empoderados en el que tiene toda la autoridad y la potencia, la fuerza, el poder, la virtud. Mire cómo define al Señor el que servimos. Y después dice, próximo versículo, ¿cómo empieza? Vestidos. No hay nadie que tenga una colchita o algo, no, nadie, o una toalla, algo, no. ¿Se recuerda usted cómo se vestían en la antigüedad? Se ponían túnicas. Y para ponerse la túnica, uno tenía que sumergirse en ella. Uno levantaba la túnica y dejaba que la túnica lo cubriera. Pasaba las manos por los brazos y el cuello, y la túnica lo cubría. La palabra es sumergirse en. Lo que la palabra nos está diciendo es que cuando dice vestíos, está diciéndonos: ahora sumérjanse, pónganse, dejen que los cubra. Entonces podemos decir fácilmente, de aquí en adelante, a los santos y fieles: sean empoderados en el que tiene toda la autoridad y en la potencia de su fuerza, y cúbranse de toda la armadura. En griego la palabra toda armadura es ten panoplia. Pero el significado que ten panoplia tenía no era simplemente ponerse la pechera, las cadenas, sino era mucho más profundo. Si tú vas manejando a 45 millas por la carretera, cuando dice que solamente es de 35, y de pronto de la nada aparece un señor con un gorrito, ¿te has dado cuenta tú que cuando se baja del carro y las luces azules se prenden, el hombre ya no tiene la fuerza del auto, pero sigue cargando la misma autoridad? Las luces producen el mismo temor y el mismo nervio que la persona que baja del carro. ¿Por qué? Porque él está representando la autoridad. ¿Por qué está representando la autoridad? Porque tiene, ¿qué puesto? Un uniforme. Ahora, si el mismo hombre viene en un carrito que no tiene luces, viene en un Honda Civic del 2005 que quema aceite, y te toca la bocina, porque así suenan, ¿verdad? Y tú lo miras y dices: ¿este qué quiere? Y este hombre viene, se adelanta, te cruza, se detiene, se baja del carro y te dice: te voy a dar un ticket. Tú le dices: ¿y este quién se cree? Y el hombre baja y tiene unos jeans, unos tenis Nike, una gorrita y una camiseta. Y tú le dices: ¿y tú quién te crees? Y él te dice: no, yo soy la autoridad. ¿Tú le crees? ¿Por qué? Porque no está usando el uniforme que representa. El uniforme es quien hace que entendamos que hay autoridad sobre él. ¿Ve para dónde voy, verdad? Vestíos de toda armadura.
Póngase el uniforme. Ahora, ¿sabes cuál es el problema con el uniforme? Que todos te van a ver. Todos van a saber. Por eso, pastor, es que yo prefiero no cargar con esa autoridad. Por eso te va como te va. Pónganse el uniforme. La autoridad que proviene de Dios es delegada y la única forma que sea reconocida es que se vea a Dios en ti. Vestíos de toda armadura. ¿Cómo voy en mi tiempo? Entonces, deje que esta armadura lo cubra. Y esto es lo otro. La palabra que ocupa en ten panoplia es toda la armadura. Toda la armadura. Usted sabe que hay mucha gente que toma su Biblia y dice, no, es que yo ando con mi espada. El Señor no te llamó solamente a andar cargando una espada. Y no me voy a detener hoy día en cada pieza de la armadura porque dentro de las próximas semanas todavía no terminamos con Efesios. Vamos a hablar acerca de la armadura de la que nos habla el Señor. Toda la armadura. Diga conmigo, toda la armadura. Toca al que está a su lado y dígale, toda la armadura. ¿Usted sabe que hay gente que cree que venir a la iglesia es lo suficiente? Hermano, venir a la iglesia es una necesidad porque hay comunión entre los santos y se puede orar los unos por los otros y podemos invertir en la vida de nuestros hermanos. El venir a la iglesia es solo uno de los pasos. Pero tu testimonio, tu vida de oración, tu búsqueda personal de la palabra, tu tiempo en ayuno y oración, toda la armadura. Yo creo que ahí es donde radica el gran problema para muchos, porque muchos de nosotros la única vez que le cantamos al Señor es el domingo cuando Jotam se para aquí y dice, hermano, bienvenido, buenos días, buenas tardes, porque ya se equivoca y a veces no. Entonces, buenos días, hoy no, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a la casa del Señor. Y es el único tiempo de adoración que le entregaron al Señor. El único tiempo de adoración. De toda la armadura. Pónganse la armadura completa. De aquí en adelante, mis hermanos, mis santos, mis fieles, sean empoderados en el que tiene toda la autoridad y en la potencia de su fuerza. Pónganse la armadura completa. Qué maravillosa es la forma en que escribió este apóstol Pablo, hermano. De Dios. Tauteo. Ahora escúcheme bien. Lo que está diciendo aquí es, pónganse toda la armadura que proviene de Dios. Nosotros no podemos desarrollar nada de esto con nuestras propias fuerzas. Proviene de Dios. Tú y yo debemos buscar de Dios. Debemos llenarnos de Dios. Debemos saturarnos de su presencia. Debemos buscarle. ¿Para qué? Continúa en el versículo. Para que podáis estar firmes. La palabra en griego es pros tu dinastai umas tenai. Dinastai es poder. Humas ustedes, tenai es estar firmes. Dinamai significa tener poder. Y histimi es estar de pie. Por lo tanto, esto querría decir, pónganse la armadura completa que proviene de Dios para que se puedan mantener en pie.
Porque, hermano, te repito esto. Mientras más leía y mientras más estudiaba, llegaba a esta misma conclusión, una y otra vez. No podemos con nuestras fuerzas. Es por Dios, para Dios, a través de Dios. No me canso de repetirle esto. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es suficiente. Pero usted tiene que creerlo. Usted tiene que vivirlo. Usted tiene que aceptarlo. Usted tiene que mostrarlo. Para que podáis estar firmes, para que puedan mantenerse de pie contra las acechanzas del diablo. Prostas metodeais tou diabolo. Y esto quiere decir para que puedan mantenerse de pie frente a las artimañas del diablo. Y aquí me voy a detener un poquito en la próxima parte de la enseñanza. Escúchame bien. Tú y yo debemos conocer a nuestro enemigo. Y el problema está en que nosotros no le conocemos. Y yo sé que en muchas iglesias nadie quiere decir esto, pero escúcheme. Nuestro enemigo es poderoso. Pastor, ¿cómo se te ocurre decir eso? ¿Estamos predicando del diablo en esta iglesia? No. Escúcheme bien. El enemigo es poderoso. Lo que él no es todopoderoso. Por eso necesitamos de Dios, porque tú no eres todopoderoso tampoco. Necesitamos recurrir al que tiene todo el poder, al que tiene todo el poder. Tenemos tres enemigos. Tenemos un enemigo, un adversario que utiliza tres estrategias, para atacarnos. Primero, le dije el mundo, ¿verdad? ¿Cuál es el segundo? Diga conmigo, yo, la carne. El mundo está en contra de nosotros, los hijos de Dios. Pero nosotros vivimos una batalla continua. Una batalla continua en nuestro espíritu, en nuestro interior, con nuestras emociones. Una batalla continua en la que necesitamos que el Espíritu se manifieste. Porque mi yo quiere desobedecer a Dios. Mi yo quiere hacer las cosas que son incorrectas. El apóstol Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Esa es nuestra naturaleza. Entonces tenemos un enemigo, el mundo, que tiene todo su sistema en contra nuestro. Pero después tenemos que someter nuestro yo al reinado de Jesucristo en nosotros. Que recuerde que yo soy un espíritu que tiene un alma que vive en un cuerpo. ¿Quién es el que gobierna en mi yo, en todo yo? Y esto lo hemos dicho millones de veces. ¿Quién está sentado en el trono? Digo, ven corriendo acá arriba. ¿Ah? No, ven corriendo. Estamos en una batalla constante, ¿verdad? Yo soy mi yo y este es el espíritu, mi espíritu que quiere someterse a la voluntad de Cristo. Y cuando yo someto mi yo y digo, ¿sabes qué? Hoy día no tengo ganas, pero voy a orar. Lo que ocurre es que mi espíritu en esta batalla golpea un buen knockout. Pero esta pelea debe pelearse de esta forma. Yo tengo que someterme. Recuerde, porque esto no nace por mis emociones. Me van a decir, no, ¿para qué orar si estás cansado? Te van a doler las rodillas. Entonces después dice, voy a dedicar un tiempo a la oración. Y viene el espíritu y tira otro. Tíralo. No tan fuerte. Oh. ¿Verdad? Y porque estamos en esta batalla cuando mi espíritu dice, voy a dedicarle tiempo al Señor. Y no a Netflix, no a YouTube, no a TikTok, no a Instagram. Los más viejitos no a Facebook. Y los más viejitos no a MySpace. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Tengo que batallar con mi yo. Porque mi yo no se quiere someter a la voluntad de Dios. Gracias. No se quiere someter a la voluntad de Dios. Por eso debo decirle, mira lo que dice el rey David.
bendice, alma mía, al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Mira lo que le está diciendo. Mis emociones deben someterse al Señor y recordar quién es Él y no olvidarse de lo que Él ha hecho por mí. ¿Sabe cuál es el problema con nosotros? Que nuestra mente es demasiado frágil y nos olvidamos muy rápido de lo que el Señor ha hecho por mí. Marco Charoide canta algo y dice: todo se lo debo a Él. No se te olvide, todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia, todo lo que tengo, todo se lo debo a Él. Y de pronto nosotros creemos que no. ¿Sabes qué, Señor? No voy a ir el domingo porque no te necesito tanto como los demás hermanos. No, hermano, te equivocaste. Todo se lo debo a Él. La tercera categoría, el tercer elemento que usa el enemigo. Ya dijimos, el primero es el mundo, el segundo es la carne y el tercero es el diablo mismo. La palabra dice que él es el calumniador o el acusador. ¿Sabes lo que hace el enemigo? Y utiliza esta estrategia una y otra vez. Te mueve del lugar en el que estás en Cristo. Porque viene. Jacob, vente corriendo aquí a mi lado para no usar más al Gio. Vente corriendo. Gio está aquí adorando al Señor, tiene sus ojitos cerrados, sus manos levantadas. Y el diablo viene y le dice: ¿y tú crees que el Señor te va a escuchar, pecador? I know what you did last night. I know how much you sinned. I know what you talked to your girlfriend. I know how you talk to your mom. I know how much y este muchacho quiere adorar al Señor, pero el enemigo se lo impide porque le está lavando el cerebro, diciéndole: no, you're not worthy, you're not enough, no eres digno, no eres suficiente. Porque eso hace el enemigo. Ahora, permítame preguntarle, ¿cuántos de ustedes alguna vez se han sentido que no, es que yo soy muy malo para adorar al Señor, es que yo he hecho muchas cosas para adorar al Señor, es que el Señor ni me va a escuchar, el Señor a mí no me... Levante la mano si usted alguna vez se sintió así. Déjeme decirle, el enemigo quiere que tú creas eso. Pero tengo que decirte algo, el precio ya fue pagado. Somos justificados en Él, por Él y para Él. Su sangre nos lavó. Pero el enemigo quiere engañarnos. Ahora escúchame bien. Nuestra parte es vivir una vida santa delante de Él. Pero pastor, es que es difícil. Sí, es un proceso. Y es de toda la vida. Déjeme, con esto quiero terminar. Segunda de Corintios dice, 2:11 dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mira, hermano, el enemigo es el engañador, es el calumniador. Lo ha hecho desde siempre. Desde la creación en adelante ha utilizado las mismas estrategias. Y utiliza siempre la misma forma. Así que Dios dijo que no hicieras esto. La palabra dice esto: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Mi deseo, hermano, es que tú hoy día te vayas empoderado y conociendo a tu enemigo, y que él sepa que tú estás cimentado en él. Voy a terminar con el último versículo que dice esto: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabes lo que está haciendo ahí el apóstol Pablo? Te está dejando saber. Quiero que sepas que hay un nivel de rango en la milicia espiritual. Y estos rangos son estos. ¿Cuáles rangos son? Primero que nada, principados,
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Escúchame, mi hermano, hace años atrás conozco un predicador, tremendo predicador, ya está bien anciano, se llama Allen Claycomb, un hombre de Dios, tremendo hombre de Dios. Y lo conozco desde mi niñez. Y él ha hecho misiones por todo el mundo. Tuvo que salir huyendo de Cuba, tuvo que salir huyendo de Nicaragua porque el comunismo lo quería matar. Un hombre de Dios, un hombre de Dios. Y Allen Claycomb un día me dice, yo nunca había entendido ese pasaje de Efesios. Yo le dije, ¿por qué? Dice, porque no lo había experimentado. Dice, pero un día el Señor me abre las puertas para ir a Brasil. Y Brasil me dice, es otro mundo. Espero que no haya ni un brasileño aquí. Dice, Brasil es otro mundo. Dice, hay un poder de prostitución y de generación sexual tan grande en ese lugar, que cuando tú bajas del avión en el aeropuerto puedes sentir ese peso en tu interior. Y decía, mira, hijo, yo nunca en mi vida he tenido problemas con el sexo opuesto. Nunca he batallado con lujuria, con deseos sexuales desordenados, dice. Pero bajé del avión en Brasil y me consumió algo. Y lo único que veía eran mujeres semidesnudas por todos lados. Y me di cuenta que mis ojos se desviaban. Y le dije, Señor, ¿qué está pasando? Y el Señor me habló, dice. Y me dijo, esa es la potestad que gobierna esta ciudad. ¿Se da cuenta cómo el enemigo hace? Yo creo que hoy estamos viviendo un periodo donde la potestad que está gobernando los cielos es la destrucción familiar. Y creo que el Señor por algo nos ha llevado en este tiempo en el libro de Efesios. Y la única forma de que el Señor restaure esto es que tú y yo seamos empoderados en Él. Que busquemos de Él. Póngase de pie. Y quiero invitarle a orar. Una oración bien pequeña, bien corta. Porque el Señor no necesita que usted lo entretenga con palabras. El Señor quiere ver su corazón. Y quiero que en esta oración usted les diga al Señor, Señor, cierra sus ojitos ahí donde está. Señor, yo necesito ser empoderado por ti. Dígaselo sin temor. Dígale, Señor, yo necesito ser empoderado por ti. Sin ti nada podemos. Sin ti nada podemos, Jesús. Por eso, Señor,